Saludos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a tratar el tema de el impuesto sobre las ventas, también denominado IVA. El IVA es un impuesto indirecto ya que no tiene en cuenta la capacidad económica o las características económicas del contribuyente. Todas las personas están obligadas a pagar IVA sin importar sus características propias. La base gravable del IVA será el valor total de la operación. La tarifa, existen tres tarifas principalmente. La general, que es una tarifa del 19%, existe otra tarifa del 5% y una tarifa del 0%. También hay otros tipos de tarifas, pero se aplican a ciertos productos o servicios muy específicos, los cuales no veremos en este video. El IVA es pagado por el consumidor, por la persona que paga por el servicio o por el bien. Mucha gente llega a confundir los términos y cree que el que vende es quien paga el IVA. En el caso del IVA, el vendedor o quien proporciona el servicio es el responsable de recaudar el impuesto y declarar, pero al final quien lo paga va a ser la persona que utilice el bien o servicio. El hecho generador del IVA es la venta. Ese es el verbo rector del hecho generador del IVA. Y ustedes se preguntarán que un servicio cómo se vende. Los servicios también se venden, solo que no es normal que se diga tal situación. Pero servicios o bienes son vendidos y quien los consume será el sujeto pasivo del impuesto. Quien los vende será el sujeto obligado a declarar y a recordar el impuesto. Aquí vemos las cinco principales razones por las cuales aparece el IVA. La primera de ellas es la venta de bienes corporales, muebles o inmuebles. Aquí, en este primer literal, encontramos que son bienes corporales. En la segunda, vemos la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Aquí, muy relacionado con el punto anterior, la diferencia es que como fui enfático en el anterior, eran bienes corporales, en esta segunda, en el literal B, son intangibles, es decir, son bienes que no se pueden tocar, que no existen físicamente. Un ejemplo de eso es cuando se vende una marca. Una marca no existe físicamente, pero sí tiene un componente de valor que tiene un significado en el comercio. El literal se establece la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior. Eso quiere decir servicios que sean utilizados en Colombia. Si el servicio no es utilizado en Colombia, pero es prestado en Colombia, sería una exportación de servicios. O si el servicio es prestado desde el exterior, pero se utiliza, se le saca provecho en Colombia, pues será una importación de servicios. En cuarto lugar, tenemos la importación de bienes corporales, es decir, todo el IVA que se aplica al momento de una importación, cuando se presenta la operación aduanera de importaciones. Y por último, en quinto lugar, tenemos la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está en un juego, en un tipo de actividad en la cual hay un premio relacionado con la suerte y el azar, esa operación genera IVA. En este artículo del Estatuto Tributario encontramos todos los hechos generadores del IVA. ¿Para qué entramos a revisar cada uno de los hechos? Ya que pues los generales los acabamos de ver en la diapositiva anterior. Igual los invito a pausar el video y revisar el texto de este artículo.
¿En qué momento aparece el IVA? ¿Cuándo se causa el IVA? Primero, hay que tener en cuenta que el bien o servicio debe estar grabado para que se cause. Y el momento en el que se causa será cuando se facture, es decir, cuando se emita el documento en el cual se represente el impacto económico del bien o servicio. ¿Cuánto costó? En el momento en el que se emite la factura, se crea el IVA, aparece el IVA. La pregunta que aparece en este momento es cuando una factura es, no es pagada en el mismo momento en el que es emitida, es decir, cuando se da crédito sobre la factura. Por ejemplo, cuando se vende y la factura es pagada en a 120 días. ¿Cuándo aparece el IVA? ¿Cuando se emite la factura o en el día 121? La respuesta es cuando se genere la factura. Recordemos que los obligados a facturar llevan contabilidad y en la contabilidad existe el principio de causación. El principio de causación es que la obligación aparece cuando se causa, cuando se genera, mientras que el otro principio que no es contable o que no se lleva normalmente en la contabilidad es el principio de caja, es decir, que se registra el ingreso o el egreso al momento de realizar el pago efectivo. Si una empresa emite una factura a 120 días, el IVA aparecerá en el día cero. Le pagarán en 120 días, pero el IVA ya fue pagado 120 días atrás. El artículo 429 del Estatuto Tributario es muy claro al establecer que es en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente cuando aparece el IVA. Como les venía diciendo en la diapositiva inicial, en la segunda diapositiva, la tarifa del IVA básicamente son tres: 19% que es la general, 5% para algunos bienes y servicios. Hay una muy específica que no trataremos, simplemente la nombraremos, que es la de 14% sobre cervezas, y la tercera tarifa será la del 0%. No aparece acá porque la veremos más adelante. En esta diapositiva vemos aquellos bienes que no están grabados con IVA, ya sea porque hacen parte de la canasta familiar y por lo tanto son bienes de consumo necesario, de vital importancia para el ser humano. Por tal razón no están grabados con el IVA. Aquí continúan. Y aquí vemos los servicios que tienen un tratamiento especial frente al IVA. Todos estos listados, desde esta diapositiva, pasando por esta y terminando con esta, se encuentran establecidos en el estatuto tributario. Y cada vez que hay un cambio en el estatuto, habrá posiblemente un cambio en este listado. Por eso no ahondaremos en analizar estos bienes y servicios, porque cada año pueden cambiar. La clave es acudir al estatuto tributario para así conocer cuáles son los bienes que se encuentran vigentes frente al tratamiento del IVA. Y ahora sí vamos a tratar el tema de la tarifa cero. La tarifa cero implica que el bien tiene IVA, pero al multiplicarse por cero, pues al final el impacto económico del IVA en ese producto o servicio será nulo. No habrá ningún tipo de afectación económica. Esos bienes que tienen tarifa cero se denominan exentos. No significa que no estén grabados. Sí lo están, pero a tarifa cero. Más adelante entenderán por qué soy tan enfático en establecer esta diferencia. En este listado también que se encuentra en el Estatuto Tributario, encontramos los bienes exentos. Y ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre exentos y excluidos? Grabados, muy fácil, serán aquellos bienes o servicios que tienen una tarifa mayor al cero, aquellos que tienen tarifa general del 19 o tarifa especial del 5%. Los exentos, como acabamos de ver, serán aquellos que están sometidos a tarifa cero, mientras que los excluidos son los que no aparecen en ningún lado en el IVA. No están grabados ni tampoco exentos.
¿Por qué esta diferencia entre exentos y excluidos? ¿Para qué hacer una diferenciación? ¿No es lo mismo tarifa cero a no tener tarifa? Pues no, no es lo mismo. Cuando se tiene tarifa cero, cuando se venden productos o servicios que están a tarifa cero, el poder tener un bien o servicio ofrecido o vendido a tarifa cero nos permite descontarnos los IVAs que se pagaron a lo largo de la producción de esos bienes o los costos y gastos necesarios para poder prestar el servicio. Mientras que si los bienes o servicios que estamos vendiendo están excluidos, no tenemos derecho a descontarnos los IVAs que pagamos para poderlos producir. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto que nosotros vamos a vender va a ser más costoso porque los IVAs que pagamos para su producción, como no se pueden descontar, se trasladarán al costo del bien o del servicio que estamos ofreciendo. Existe una operación que se llama prorrateo. El prorrateo del IVA, ya como acabo de explicarles, quien cobra IVA puede descontarse los IVAs que pagó para la producción del bien o servicio sobre el cual está cobrando el IVA. Pero ¿qué pasa cuando quien está recaudando el IVA vende productos o servicios que están en diferentes tarifas? Por ejemplo, un producto A que está al 19% y un producto B que está al 5%. ¿Cuánto se puede descontar de IVA? Pues es necesario determinar qué porcentaje tiene de ventas en el producto del 19% y qué porcentaje tiene de ventas en el producto del 5%, para así poder descontarse en la misma proporción los IVAs que pagó para su producción. Es decir, si el 50% de mis ventas corresponde a un bien que está grabado al 19%, el 25% corresponde a un bien que está grabado al 5% y el otro 25% está en un bien que está excluido, significa que yo no me podré descontar el 100% de los IVAs que pagué. Tendré que hacer las cuentas para así determinar que solamente me podré descontar el 75% de los IVAs que pagué, ya que el otro 25% corresponde a una operación que yo tengo y que no está grabada porque, porque es un producto que está excluido del impuesto sobre las ventas. En general, el descuento del IVA implica que todos los IVAs que pagó el productor o el que está ofreciendo el servicio los podrá descontar del IVA que está cobrándole al cliente final. Por ejemplo, si nosotros vendimos 100 millones de pesos y nuestros productos todos están grabados al 19%, significa que si vendimos 100 millones de pesos, hemos recaudado 19 millones de pesos en IVA. Pero para producir esos bienes, nosotros pagamos 8 millones de IVA. ¿Qué significa eso? Que podemos descontar los 8 millones que nosotros pagamos para producir esos bienes de los 19 millones que cobramos, que recaudamos de IVA a nuestros clientes, dando como dinero final, como cuenta final para pagar a la DIAN, un valor de 8 millones de pesos. En este ejemplo, podemos ver tanto el prorrateo como el descuento del IVA. Los invito a que lo lean y lo revisen. Pausen el video para tener mayor entendimiento del ejemplo práctico. Y por último, existen aplicaciones a través de las cuales se puede hacer el prorrateo del IVA. En estas aplicaciones observamos que hay renglones en los cuales se indica qué productos, qué valor se generó en las ventas de productos grabados al 5 y grabados al 19. ¿Para qué? Para que así podamos saber qué porcentaje de IVA nos podremos descontar frente al IVA que pagamos para la producción de dichos bienes o servicios. Básicamente, eso es el IVA en materia general. Claro, existen un montón de normas
Existen muchos casos en los cuales el IVA puede llegar a presentar algún tipo de dificultades, pero son los contadores quienes se encargan de todas estas novedades. Espero que este video les haya servido, que hayan aprendido algo y nos vemos en otro video. Muchas gracias.